Dice una frase popular y antigua que las armas las maneja el diablo. Sin embargo, esta historia gira alrededor de un coronel que allá en los años 30 del siglo pasado quiso deshacerse de un fantasma con su arma de trabajo, perdiendo su incredulidad de manera terrible. Esto sucedió en el interior de lo que ahora se conoce como el exconvento de la Merced. La anécdota fue referida por uno de sus habitantes de esa época, el famoso pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Ack. Atl solía encerrarse las horas en su estudio pintando sus lienzos. Y para despejarse, de vez en cuando paseaba por diversas zonas del exconvento, recorría los amplios pasillos y sus preciosos arcos, deleitándose con ellos. Algunas veces se entretenía reflexionando sobre los antiguos frailes mercedarios que siglos anteriores vivían en el lugar y se entregaban enteramente al servicio de Dios y la Iglesia. Pero lo que de repente le atacaba la curiosidad era la supuesta presencia de lo que la imaginería popular llamaba el fantasma del convento, y que Ángel, el portero del lugar, y su esposa afirmaban que era uno de los habitantes infaltables del convento. Una tarde, que Atl descansaba de su paseo para regresar a pintar, vio desde uno de los balcones del piso superior la llegada apresurada del coronel y su asistente, que venían de cumplir sus deberes en otro lugar. Parecía haber cierta tensión entre ellos. Entraron primero a su cuarto y en unos momentos salieron con paso firme hacia el patio central del exconvento, discutiendo acaloradamente. Hasta que algo llamó la atención del asistente e hizo que se detuviera en seco. El mismo coronel, extrañado, se paró e increpó a su asistente. Luego volteó y miró hacia uno de los arcos vacíos. Atl se extrañó de esa situación. El coronel se decidió y comenzó a disparar hacia algo que Atl no distinguía desde el barandal. En el momento de tratar de recargar el arma, sus balas cayeron. Las recogió de inmediato. Apuntó, pero algo lo detuvo y una asfixia lo sorprendió. Sin querer, tiró el arma y trató de librarse de lo que parecía sujetarlo. Atl y el asistente estaban estupefactos ante tal suceso. El coronel de repente se desplomó y exhaló su último aliento. El asistente se desmayó. Atl salió de su sorpresa y corrió para ayudar. Demasiado tarde. La escena se desarrolló con tal rapidez que Atl no atinó a saber quién había estrangulado al coronel. Pensó que debía registrar los pasillos, los cuartos. El portero y su esposa acudieron pronto al patio y Atl les platicó, aún nervioso, los hechos al detalle, hasta que fueron interrumpidos por el comisario, que llegó alarmado desde la comandancia cercana al convento al escuchar los disparos. Al verlo, todos se agolparon a su alrededor y le explicaron lo sucedido. Pero el comisario, desesperado, no dudó en sentenciar: ¡Momento! ¡Todos quedan detenidos! Sí, señores. Así es la ley. En la comisaría, nadie creía en el testimonio crédulo y firme de Ángel, que primero habló del coronel y su asistente, y luego de los certeros espantos y leyendas del lugar, entre las sonrisas irónicas del comisario, y mucho menos creyó el testimonio de Atl, quien por su aspecto descuidado les creaba desconfianza, y tal vez por eso el comisario sospechaba que él era el asesino del coronel. Solo el médico de guardia parecía tomarlos en serio. A pesar de ser lo más convincente posible,
el comisario determinó que Atl quedaría prisionero por ser su principal sospechoso. En su desconcierto, Atl tuvo una brillante idea. Sugirió de inmediato que compararan las huellas de su mano contra las marcas del cuello que el coronel tenía, con tal de rebatir la supuesta culpabilidad que le imputaban. El comisario consultó con el médico y parecía una buena opción para resolver el crimen. Bajo la autorización del comisario, se hizo la respectiva comparación y, para su sorpresa, el tamaño de la mano de Atl no coincidió contra las huellas más grandes que el cadáver del coronel tenía en su cuello. Entonces, el comisario decidió dejar libre a Ángel, el portero, pero no al doctor Atl, pues dependían del testimonio del asistente y de su recuperación para poder levantarle los cargos. Al día siguiente, con el asistente en sus 5 sentidos y temeroso, regresaron al convento para reconstruir los hechos. Atl fue enviado al balcón en el que estuvo el día anterior. El comisario encomió al asistente a ocupar el lugar que le correspondía y narrar desde su punto de vista todo lo ocurrido. El asistente superó su miedo y narró al pie de la letra lo que presenció. Decía que él y el coronel regresaron de sus labores cuando, al caminar en el patio, observaron cómo surgía una presencia al fondo del arco y que, sin embargo, dedujeron era el fantasma de un fraile. El asistente dijo que el miedo le impidió moverse y el coronel decidió dispararle una y otra vez, pero en cuanto se le acabaron las balas, el fantasma se le apareció enfrente y lo ahorcó con su gran mano. El asistente estaba estupefacto como para pedir ayuda a Atl hasta que se desmayó y el coronel murió irremediablemente. ¿Usted cree que me voy a tragar? ¡Uy! ¡Quita! ¡Llévatelo! Ángel, el portero, y el médico ayudaron al asistente a volver en sí y se encargaron de llevarlo a su cuarto para que recogiera sus cosas y las del coronel. Terminada la diligencia, el comisario absolvió de toda culpa al doctor Atl, pero no estaba satisfecho a pesar de que todo coincidía. No podía echarle la culpa a un fantasma de tal crimen. Necesitaba encontrar al culpable en el mundo real y no en formas intangibles. Bueno, creo que por el momento queda libre. Pero voy a estar al tanto, ¿eh? Sí, sí. Con permiso. Ok. Esta fue el arma que perteneció al comisario y que los oficiales nunca pudieron localizar aquella ocasión. Con el tiempo, el portero la encontró debajo del arco y decidió guardarla hasta que la necesidad lo llevó a empeñarla. Por su parte, este suceso hizo que Atl publicara una serie de historias sobre las cosas extrañas que acontecieron en aquel lugar. Pero el destino del expediente y de ambos crímenes quedaron perdidos en los arcos del exconvento de la Merced.